buenas, soy Lucas de Remax y hoy hablamos de traspaso. Voy a hacer 3 tutoriales, uno por el comprador, uno por el vendedor y uno muy técnico por los agentes inmobiliarios. He pensado de hacer eso porque he visto he averiguado que hay que aclarar muchísimas cosas sobre los traspasos, porque normalmente todo el mundo, estoy hablando de propietarios y compradores y agentes inmobiliarios también, lo están trabajando como si fuera una propiedad normal, mientras no es nada de eso, es muy diferente. Para sentirme titulado a ofrecer consejos y informaciones sobre los temas de los traspasos, puedo proporcionarle mi carrera, que es de estudios universitarios de Economía de la Innovación y Recursos Humanos. Aparte del estudio de Economía, he tenido 15 años de hostelería, de los cuales 10 años por mi cuenta, o sea, con empresas. He vendido, he traspasado yo mismo, en compra, en venta varias veces. Por lo cual, creo de ser muy titulado para hacer eso, además de los 10 traspasos que he hecho en otro país y los 4 que he hecho aquí. Hablando por primero de los 4 que he hecho aquí, vamos a hablar en concreto. El módulo por inmobiliarios, que no va a ser públicos, entonces vamos a decir cosas donde podemos mejorar. Los traspasos que yo he hecho han sido los 4 punteados. Eso muy mal porque define y va a señalar un problema. Encima están punteados cuando yo tengo parte de visitas y exclusivas. No estamos protegidos, por lo cual hay que espabilarse, número 1, y pensar positivo y tener ideas. Y a lo mejor habría que pensar de cambiar el chip con el tema de traspasos y alquileres, porque creo que lo podemos trabajar mejor. Habría que cambiar unas cuantas normas, yo opino. Les voy a contar por qué estamos en riesgo cuando llevamos un cliente en un negocio. Porque el negocio no es como un piso, el negocio está abierto, no digo 24 horas, pero todos los días. Entonces, cuando tú te marchas, tu cliente puede volver, y casi siempre lo hace, al negocio mismo. Y va a meter la pata por todo. Porque en la mayoría de los casos va a estropear el trabajo que hemos hecho antes. Y en otros casos toma acuerdo directo con el propietario y te pontea. Entonces, ¿por qué aquí no han salido los traspasos y por qué, por ejemplo, en otro país con otra experiencia han salido? Porque la regla era muy diferente. Aquí tratamos el traspaso como una propiedad. El parte de visita y la exclusiva no siempre son suficientes para garantizarnos. En algún caso, por ejemplo, yo tengo casos concretos bloqueado ahí, pendiente de juicio, donde el broker está analizando si merece la pena pasarme en juzgado. ¿Por qué? Porque hay una SL que puede cambiar, hay socios que pueden cambiar, hay montones de modos para que te puedan pontear. Y uno más importante, efectivo de todos, la relación con el propietario del local, no del negocio, del local. Ahora te explico por qué. A lo mejor tú tienes un acuerdo con el propietario del negocio, o sea, del traspaso, pero claro, el propietario del local no tiene ningún compromiso muchas veces contigo. Entonces, por primero se molesta porque en principio él está quieto con el pago del alquiler, por lo cual no le interesa de cambiar. Para él es una molestia, tienes que pensar en eso. Y la otra cosa, él quiere saber exactamente quién entra, porque a lo mejor no está en acuerdo, porque el explotador nuevo podría no tener la misma garantía
del explotador antiguo. Y yo no te estoy hablando de garantías en cuanto a aval bancarios y cosas de este estilo. Te estoy hablando de garantía de pago. A lo mejor él cree en el explotador anterior y el explotador nuevo podría ser un desconocido por él, por lo cual no está interesado en hacer la cosa, en ayudarte. El otro motivo de no interés del dueño podría ser que, por ejemplo, al revés, el inquilino de ahora no le está pagando bien y él a lo mejor ya tiene un inquilino que él, de su agradecimiento, un inquilino que le interese por su cuenta. Y mientras a tu cliente se le está agotando el tiempo, el dueño del local ya a lo mejor tiene un inquilino. Y esto puede pasar de repente y muy fácilmente si son primeras posiciones, como primera línea, por ejemplo. Entonces, él no tiene la voluntad de cerrar con tu cliente, porque él ya tiene uno y el otro a lo mejor le paga un alquiler más importante porque no va a pagar el traspaso. Entonces, cuidado, porque hay que saber que cuando se agota el tiempo por el cliente que quiere traspasar, no va a tener ni un euro. Entonces, muy importante, más que en otros casos, elegir un correcto precio en casos de traspaso. Otro motivo, el dueño del local no tiene ningún compromiso con nosotros, por lo cual muchas veces es muy fácil que nos ponten hablando directamente con él, haciendo una nueva sociedad. Hay que controlarlo mejor, hay que cambiar las reglas, hay que protegerse cuando se lleva un cliente en un sitio abierto al público. Mucho más que con los pisos. Con los pisos estamos tranquilos, con los traspasos no. Otra cosa muy importante, en un traspaso intervienen fuerzas que normalmente con la venta de un piso no hacen falta. No solo hay el dueño del traspaso, no solo hay el comprador, no solo hay el dueño del local, también hay los abogados o gestores de los tres, porque no piensen mínimamente que puede ser posible un traspaso sin que intervenga un gestor o un abogado. Por lo cual hay mucha y demasiada gente que tiene que intervenir en un traspaso. Y toda esta gente pueden hacer también la función tuya de agente inmobiliario, porque ya lo mayor de todo lo has hecho, has traído el cliente. Mientras la parte técnica no puedes seguirla tú, tiene que seguirla un técnico, por razones de confidencialidad, por razones de experiencia y por razones fiscales que hay que explicarle, porque no es solo el alquiler, después hay retenciones, IVA y muchísimas cosas. Y sobre todo los extranjeros o los desprevenidos no lo conocen y nosotros tampoco a veces. La última cosa, hay que saber muy de claro y diferenciar muy bien los 4 planteamientos posibles por un negocio. Alquiler seco, que significa simple alquiler. Normalmente los negocios así no están montados o hay que reformarlos. La licencia hay que sacarla nueva en ayuntamiento, siempre y cuando se pueda. Hay que tener conocimiento por esto. Hay que hablar normalmente con la ventanilla única del ayuntamiento, sector comercio. Sepan también otra cosa que es muy importante en un traspaso, pero en el segundo caso, traspaso más alquiler, o sea, cuando se vende una explotación. Hay que enseñar los números, Nadie compra un traspaso sin ver los números. Si no me creen, porque aquí no se usa hacerlo, preguntar en Península, preguntar a vuestro broker, ¿qué pasa cuando se vende una empresa? ¿Cómo uno te va a comprar una empresa que tú dices que está facturando si no le enseñas los números? Además, la SL tiene obligación de ley de tener balance públicos. Estos balances se pueden descargar de pago en Cámara de Comercio. Lo que pasa es que, claro, un cliente normalmente lo pide directamente a un dueño. ¿Por qué? Porque le va a costar 350 € cada balance. Es una molestia. Entonces, enseñáis los números, porque no se lo pueden ocultar o nadie va a comprar. Esa es la razón por la cual van de particular a particular aquí. ¿Y por qué los traspasos se venden así tan barato? Estamos vendiendo mesas y sillas.
no estamos vendiendo volumen de negocio, porque nadie quiere justificarlo o enseñarlo. No hay que tener miedo, porque un negocio cuando entra otra persona puede ir mejor o peor, dependiendo de quién entra. Pero sí que hay que enseñarle los gastos que tiene que genera el negocio. Hay que enseñarle una potencialidad. Después él lo sabe, quien compra lo sabe que puede hacerlo mejor. Entonces, en el segundo planteamiento, traspaso más alquiler, ustedes tendrán que enseñar los números. Confíen, y si no confían, pregunten, que es así. La tercera oportunidad, tercer planteamiento es el alquiler de negocio. O sea, no hay traspaso, sino se alquila el local, pero también se alquila la licencia y todo el contenido así de listo para poder trabajar. Entonces, esto es un alquiler de empresa, de hecho. No se pasa la titularidad siempre permanece al mismo explotador, pero se alquila la posibilidad de explotar. El tercer planteamiento. El cuarto y último planteamiento, bueno, eso es lo más sencillo, es lo que podemos trabajar mejor. Vender todo, vender local y todo lo que hay para adentro. Pero cuidado con los primeros tres planteamientos, porque no son una propiedad como una casa, como vender un piso. Es mucho más complejo, intervienen montones de actores y hay que bajar los números. Otra cosa muy importante, acordarse siempre que el dueño del local tiene otros intereses. El dueño del local le interesa de cobrar su alquiler y le interesa máxima garantía posible. Por lo cual, no estará muy en plan de ayudarme en los traspasos. Es normal, es normal. Entonces, antes de sacar el acuerdo previo genérico entre partes y después, lo primero, hay que hablar con el dueño del local y dejar todo por escrito. Un saludo, vamos por la próxima dos tutoriales donde os explicaré el punto de vista del comprador y el punto de vista del vendedor.